Él escuchó primero el silencio. No era un silencio cualquiera. Era el silencio grueso de los pastizales al amanecer, ese que guarda todo lo que alguien decidió olvidar. ¿Cómo puede una herencia convertirse en ruina y una fortuna pasar a otro, mientras el viento sigue contando nombres por entre las hileras de alambrado? En el borde del rancho que la mayoría llamaba inútil, un hombre de manos ásperas se inclinó sobre una boca de tierra y sintió, con la precisión de quien ha perdido mucho, que algo o alguien lo miraba desde abajo. Olía a lluvia vieja, a heno que se resiste a pudrirse, a la piel húmeda de un animal que lleva la guerra tatuada en los costados. Él tenía en el bolsillo una llave oxidada. Su primo, en la ciudad, tenía millones. Y entre esos dos hechos, el mundo había decidido a quién llamar ganador. Pero aquel silencio, denso y expectante, prometía romperlo todo. ¿Qué podría revelar un caballo cuando nadie más quería hablar? Él se llamaba Ramón, pero la gente del pueblo, si alguna vez lo nombraba, lo hacía con el sobrenombre que le había puesto su padre: el hombre del rancho inútil. No porque el terreno fuera malo, al contrario, sino porque la familia poderosa, la abuela que repartió testamentos con dedos de hielo, decidió que la tierra no valía dinero. Dio el rancho a Ramón y, en la misma hoja, dejó la ciudad y las cuentas a su primo Miguel. Fue un gesto que olió a castigo y a resignación. Ramón no lo leyó así al principio. Aceptó el rancho como quien recoge una casa con ventanas rotas, con la voluntad de arreglarla. Vivía con pocas cosas: un viejo Ford que no debía arrancar y lo hacía, la llave oxidada colgando de un cordón rojo que le recordaba a la voz de su padre, un sillón con un volado de cuero donde dormía a veces con la radio encendida, y desde hacía meses, el cobertizo con la puerta que se negaba a cerrar bien. Cada mañana se levantaba con la misma liturgia: pan tostado, café negro, mirar el perímetro del rancho, y repetía, como si fuera un rezo pequeño, el gesto de pasar la mano por la madera de la cerca. La madera estaba marcada: nombres, fechas, promesas rotas. Ramón veía en esas marcas la historia de una espera larga y silenciosa. El rancho era su escuela de paciencia. Los campos, cuando uno sabe escuchar, hablan de temporada y de heridas antiguas. Heno con moho en rincones, un pozo con la bomba que fallaba en verano, una manada reducida por años de abandono. Todo eso conformaba la imagen que la gente usaba para llamarlo inútil. Pero las manos de Ramón conocían las estaciones. Había aprendido a reconocer el olor de la lluvia buena y de la lluvia engañosa, a medir el viento por cómo inclinaba los juncos, a notar cuando un alazán respiraba con una tensión que presagiaba colapso. Tenía un defecto, quizás su mayor golpe: confiaba demasiado en los silencios. Creía, contra prueba y expediente, que lo que se calla puede regenerarse. Miguel, su primo, vivía en la ciudad donde las luces tienen nombres y las facturas se escriben en pliegos más finos. En una foto familiar lo veía con traje, sonrisa calibrada y una mano sobre un maletín. En la boda de la hermana menor, la misma que puso en la mesa la herencia como si fuera un problema solventado, Miguel habló como si nunca hubiera tocado tierra. Le escribía a Ramón cartas con consejos que sonaban a instrucción, cheques a veces como consuelo, y un silencio tan grande cuando venía a la ciudad que Ramón podía sentirlo desde el campo, como si un animal hubiera levantado la vista de la hierba y acusado su presencia. Una vez, después de una discusión sobre un cercado que había caído, Miguel le dijo, sin levantar la voz, que él había hecho lo correcto al aceptar la parte que daba dinero. «La tierra necesita capital», había dicho. Ramón contestó con la llave en el bolsillo y la certeza de que nadie, ni siquiera el viento, entiende del todo lo que pesa un nombre. En el cobertizo colgaba un viejo sillín con las iniciales apenas legibles: M.R. Ese detalle, que parecía mero ornamento, era una semilla plantada por el destino.
Ramón lo miraba con una mezcla de orgullo y extrañeza. Aquella pieza había pertenecido a su abuelo, pero alguien, años atrás, la había lijado y marcado de manera tosca, como si quisiera borrar la historia. Había también un pañuelo azul anudado en la hebilla del sillín, un pañuelo que su madre había usado para secar lágrimas durante la última enfermedad del abuelo. Esos objetos eran pequeños testigos, la llave, el sillín, el pañuelo. Eran promesas y preguntas, silencios que aguardaban su turno. A las orillas del rancho, en el borde del camino, apareció por primera vez el animal. Ramón lo encontró una mañana de otoño, cuando el cielo parecía una hoja vieja, encadenado a un viejo poste, con las costillas marcadas y los ojos velados por una desconfianza que no había aprendido a disimular. No tenía nombre. Estaba herido, y su melena, negra y enmarañada, se mezclaba con la tierra como si la naturaleza quisiera tragársela. La cadena era corta, y la marca en el cuello mostraba que alguien había querido retener algo que, por derecho o miedo, no debía estar atado. Ramón se quedó de pie, las botas hundidas en barro, sintiendo con exactitud la manera en que su cuerpo se encogía ante la presencia de un animal que conoce la traición. El caballo alzó la cabeza lentamente y olfateó el aire, como si quisiera decidir si aquel hombre era amenaza o aliado. No había prisa. El heno junto a su hocico estaba rancio, la boca herida. Ramón pensó sin teatralidad en Miguel y en la foto del traje. Pensó en la llave en su bolsillo y en el sillín con las iniciales. Pensó en la abuela, en la sentencia dura que había repartido silencios y dineros. También pensó en la promesa que no le había hecho a nadie. No dejaría al animal morir por vergüenza o por olvido. Lo liberó de la cadena con manos que temblaban apenas, y la primera vez que la piedra del candado cayó al suelo, sonó como una sentencia que cambiaba todo. El caballo no se dejó tocar de inmediato. Sus orejas dibujaban aristas y sus fosas nasales explotaban con el aroma de la hierba recién mojada. Hizo un paso atrás cuando Ramón intentó acercarse. Luego, con la parsimonia de quien prueba la verdad de una mano, apoyó un costado contra la pierna del hombre. El contacto fue breve. El corazón de Ramón se abrió a la posibilidad de una alianza, pero la vida le había enseñado a no celebrar antes de tiempo. Llevó al animal al corral viejo, le dio agua en un cubo que tembló con el movimiento de sus manos, y cerró la puerta como quien practica un rito. No para encerrar, sino para proteger. No pasó mucho antes de que el pueblo fuera a buscar noticias. Los vecinos, curiosos como siempre, preguntaron si era cierto que Ramón había hallado un caballo abandonado. Algunos sonrieron con ironía. Ese animal sería otro gasto, dijeron. Miguel, cuando le llamó por teléfono, tuvo un tono aburrido. No traigas problemas, dijo. No queremos líos con el ganado del vecino. Cuida lo básico y punto. Ramón colgó con el mismo gesto con que su padre dejaba las herramientas, sin añadir palabras. Pero el desdén del primo encendió algo en su pecho que no se veía en años. La necesidad de pertenecer a algo que no se compra con cheque, ni se medita en un despacho. Cada día, alimentando al caballo, Ramón notaba una fusión lenta entre ellos. El animal le hablaba con la mirada y él le contestaba con la paciencia de quien ha cuidado de una cosecha rota. El caballo tenía una marca en la crin, una cicatriz en forma de media luna, que Ramón empezó a reconocer como una letra sin terminar. Le dio un nombre que vino de la boca del abuelo, Lázaro, porque de algún modo lo encontrado tenía la respiración de quien vuelve. La primera gran prueba llegó con la lluvia. Una tormenta que parecía venir desde todos los puntos del mapa se abalanzó sobre el rancho y un río pequeño que pasaba cerca desbordó. El corral, viejo y mal atado, se dio en una valla. Lázaro, asustado, golpeó la puerta y se lastimó una pata. Ramón trabajó toda la noche bajo el aguacero para improvisar un vendaje con tela y barniz.
Sintió la zozobra de quien comprende que los cuerpos de los que ama dependen de gestos de urgencia y de una mano que no siempre alcanza. Al amanecer, cuando la lluvia cesó, Ramón descubrió que una grieta en la tierra había abierto un hueco cerca del poste donde el caballo había estado encadenado. El hueco tenía frescura, como si algo se hubiera removido hace poco. Ramón miró el suelo con la exactitud del que busca huellas y encontró una huella de herradura que no coincidía con Lázaro. Era más pequeña, más definida, como la de un caballo delgado y educado. ¿Qué hacía esa huella allí, mezclada con barro y el olor de la tormenta? Cuando entró al cobertizo para buscar herramientas, encontró en el suelo una cuerda azul, igual al pañuelo en el sillín. No era casual. El nudo en la cuerda tenía la misma torcedura que su abuelo usaba cuando ataba los fardos de heno. Fue una pequeña pista. Fue también un cartel. Alguien había querido que él encontrara. Ramón sintió una mezcla de miedo y determinación que le subía por las piernas. Allí, entre la lluvia y la madera, episodios del pasado empezaron a encajar como piezas viejas de un rompecabezas. Las semanas siguientes fueron una cadena de pequeños desafíos. El veterinario que tardaba en llegar y cobraba caro. La cuenta de la reparación del pozo que Miguel no quiso ayudar a pagar. Un inspector municipal que pasó por el rancho con papeles y preguntas sobre titularidad de animales. Cada situación empujaba a Ramón hacia el borde de lo que podía soportar. En el pueblo circuló un rumor que Miguel quería vender el rancho, que planeaba forzar la venta alegando abandono. Ese rumor llegó como una presión porque implicaba que el dinero podría imponerse otra vez sobre la tierra y que, de nuevo, la decisión quedaría en manos de otros. Pero el caballo seguía apareciendo en los lugares más extraños. Frente a la ventana donde Ramón guardaba la llave oxidada. Junto al pozo donde, de noche, alguien había dejado una lata con pintura. Al lado del árbol donde colgaba un colgante que su madre llevaba siempre. Lázaro parecía llevarlo todo hacia un mismo punto. Ramón comenzó a seguirlo. No lo hacía como quien persigue un animal testarudo, sino como quien sigue una brújula para encontrar el centro de un misterio. A cada paso el caballo olfateaba y rascaba. A cada paso, Ramón sentía que el rancho le hablaba con el tono de una confesión. En una tarde de viento helado, Lázaro llevó a Ramón hasta la cerca vieja que separaba la propiedad de una huella de bosque. Allí, con las patas delanteras, empezó a rascar el suelo con una insistencia extraña. Ramón se inclinó y apartó la tierra con las manos, encontrando a poca profundidad la esquina de una caja de hojalata carcomida por la humedad. Dentro, envuelto en un trapo, había un sobre sellado con la caligrafía de la abuela y una nota suelta con una fecha que Ramón no esperaba, 19 años atrás, la fecha en que su abuelo murió. Su pulso se aceleró. La abuela no escribía así a la ligera. El sobre contenía una lista de nombres y una cifra tachada, y más abajo una frase con tinta que había perdurado. No confíes en quien vende la palabra por oro. El mensaje podía leerse como advertencia y también como referencia a alguien en particular. Ese hallazgo fue una señal. Fue también un detonante. ¿Por qué la abuela habría dejado una lista enterrada, dirigida a nadie en particular? ¿Quién dio la orden de encadenar un caballo en la orilla del camino? Ramón notó, por primera vez, algo que no se apaciguaba con trabajo ni con resignación. La posibilidad de que la transferencia de riqueza no hubiera sido simple, sino parte de un fraude que ocultaba actos más crueles. Empezó a recordar conversaciones fragmentadas, voces apagadas en bodas, nombres cruzados por la ciudad, la risa de Miguel en un despacho donde se tomaban decisiones. Y mientras todo esto rondaba su cabeza, Lázaro lo miró de una manera que parecía decir, «Mira aquí». Y luego volvió a rascar, esta vez con más fuerza. ¿Qué nombre estará tachado en la lista? Ramón no podía soportar la idea de que la verdad permaneciera a medias.
rasgó el sobre apenas con el pulgar y dentro encontró, además de la lista, una llave pequeña y brillante, distinta a la oxidada en su bolsillo. La llave nueva tenía una etiqueta: para abrir lo que no se pudo contar. Ramón la sostuvo con los dedos entumecidos y el corazón en la garganta. ¿Qué cerradura esperaba esa llave? Ramón buscó en el cobertizo y recordó el cofre viejo que perteneció al abuelo, aquel que su madre decía que guardaba secretos y recetas de sastrería. El cofre estaba en un rincón cubierto de polvo. La llave oxidada no cerraba el cofre. La nueva presumiblemente sí. Pero cuando metió la mano para sacar el cofre, oyó pasos detrás de la puerta del corral. Alguien se acercaba a través del barro. El aire se tensó. Lázaro alzó la cabeza, las orejas tiesas. Ramón sintió que el rancho, hasta entonces reducto de sombras y paciencia, comenzaba a moverse como un animal a punto de levantarse. Un sonido seco cortó la tarde. No era un saludo. Era un golpe contra la madera del portón que resonó con intención. Ramón quedó inmóvil, la llave en la mano, el cofre casi entre sus dedos, y escuchó una voz que no esperaba. La voz de Miguel, más cerca de lo que había estado en años, diciendo solo 2 palabras que parecían poner un sello. Necesitamos hablar. La voz de Miguel llegó con la misma calma que tiene la gente que cree tener el mundo ordenado por números y firmas. Necesitamos hablar, repitió, y sus palabras hicieron temblar la madera del portón como si el rancho mismo hubiera escuchado el tono y aprendido a responder. Ramón quedó con la llave en la mano, el cofre abierto a la vista, la lluvia de hace días aún marcando un olor húmedo en la tierra. Lázaro, bajo la luz rala del atardecer, permanecía inmóvil, orejas girando como 2 antenas que registraban intenciones. Miguel no tardó en explicar. Rostro controlado, las palabras medidas. Habló de errores, de papeles que se habían malinterpretado, de una viceversa jurídica que convenientemente lo favorecía. Le ofreció a Ramón cheques que olían a modernidad. Le habló de una venta que sería la mejor decisión. Fue amable en la forma, cortante en el fondo. La ciudad le había endurecido la voz hasta volverla una herramienta. Ramón lo escuchó con la respiración medida, manos trenzadas alrededor de la nueva llave que le había dado la abuela en forma de pista enterrada. La llave brilló en su palma. La tinta de la nota bajo su uña aún manchaba su piel. Cuando Ramón sacó del cofre las hojas arrugadas, las cartas y la copia de un acta, el aire pareció hacerse más denso. Entre los papeles había una fotografía sin fecha. Miguel, más joven, recibiendo a un hombre con traje en la puerta del despacho del notario. A su lado, el abuelo, con la mirada perdida y la mano temblorosa sobre el brazo del joven. La foto quedaba como una esquina de verdad sobre el resto de mentiras. Ramón extendió la carta en la que el abuelo pedía que el rancho fuera lugar de memoria y trabajo. Y debajo, con letra temblorosa, la evidencia de un poder de representación con firmas que no coincidían exactamente, con trazos que alguien intentó igualar. La abuela había escondido aquello precisamente porque sospechaba que la tinta y el dinero podían cambiar destinos. Miguel vio las hojas. La rapidez con la que cambió su rostro fue una lección de anatomía moral. De la seguridad a la sombra en apenas un parpadeo. Dio un paso hacia adelante. Quiso arrebatar los papeles, a la vez que su mano buscaba algo en el bolsillo. Un teléfono, una cartera, una prueba que le devolviera el control. Fue un gesto torpe. Lázaro percibió el movimiento como amenaza. Caballos, pensó Ramón, no distinguen entre justicia y peligro. Distinguen entre calma y violencia. Lázaro se levantó con esa masa que es un animal, peso, respiración, músculo, y colocó su cuerpo entre Miguel y Ramón. Sus costillas se movían como olas. Sus fosas nasales se dilataron. Miguel, al sentir el soplo caliente del animal, dio un paso atrás
y resopló palabras que no llegaron a ser argumentos. Pero Miguel no se detuvo. La ciudad le había entrenado la determinación de quien calcula pérdidas y ganancias. Intentó rodear a Lázaro, abrió la mano para agarrar los papeles con violencia. Ramón puso el cuerpo. Sostuvo la carta como quien sostiene el corazón. La escena fue breve, intensa. Dos hombres en un prisma moral. Un caballo entre ambos que parecía comprender algo que los números no explican. En la refriega, la cartera de Miguel cayó al suelo, y de ella salió, rodando sobre barro y papel, un recibo bancario. Una transferencia por una suma que hacía marear la mirada. Una confirmación de pago a nombre del despacho que había gestionado la venta, fechada semanas antes de la muerte del abuelo. El recibo era una imagen fría de una decisión caliente. El aire pareció detenerse. Incluso el canto de las aves se suspendió por un segundo. Miguel buscó recuperar el recibo, pero en la caída su teléfono se abrió en la pantalla y la gloria de la evidencia brilló como un cartel. Un correo electrónico con instrucciones precisas. La promesa de una comisión, la cuenta a la cual se habían girado fondos. Una conversación en la que Miguel agradecía a un tercero por hacerlo desaparecer. La palabra en pantalla no decía a qué se refería exactamente, pero sus implicaciones eran claras. En ese instante, Lázaro dio un paso que pareció teatral, pero fue apenas animal. Con la pata delantera izquierda raspó la tierra donde, días antes, Ramón había encontrado la hojalata enterrada. La tierra se removió y apareció otra esquina de metal. Fue un movimiento infantil, natural. El caballo olfateó, y con la misma insistencia con que busca una raíz, rasgó más. Salió de la tierra, manchado de barro, un sobre con el sello del notario, seco en su interior a pesar de la lluvia. Ramón lo abrió con dedos que ya no temblaban porque había una claridad que lo vio. Dentro, un papel más. Otra copia del testamento, con anotaciones que mostraban que alguien había alterado fechas, que una firma había sido suplantada. No había palabras más claras que las que podían leerse en tinta. Documento anulado el día X por error de representación. Un error no es casualidad cuando el error conviene. Miguel se vio acorralado por la evidencia física y por la belleza muda de un caballo que se plantaba como juez. Su voz se quebró. Dijo que había actuado en nombre de la familia, en nombre de progreso. Habló de pagos, de decisiones difíciles. Intentó convertir aquello en negocio, como si la pérdida de una tierra pudiera medirse en planes de inversión. Pero las palabras, ahora, chocaban contra papeles que olían a verdad. Vecinos, alertados por el ruido, llegaron a la cerca. Sus rostros eran mapas de sorpresa y de años de silencio. La confrontación llegó a su nudo. Miguel, sin fuerza para sostener más el orden, intentó irse. Sus pasos dejaron huellas en el barro, como si hubiese querido borrar algo y solo lograra marcarlo más. Antes de desaparecer por el camino hacia la carretera, lanzó una amenaza baja, viscosa. La misma ciudad que lo había criado lo protegería. Ramón, con la carta del abuelo en la mano y el silencio del rancho encima, supo que la verdad había dejado de ser posible de ocultar. Lázaro, mientras tanto, se inclinó y apoyó la cabeza en el hombro de Ramón como quien consigna un juramento. Fue un gesto simple y devastador. El animal reconocía algo humano en el hombre. Los días que siguieron fueron una mezcla de justicia lenta y encuentros que parecían saldar cuentas con el pasado. Un notario, llamado por el vecino, que no soportó la idea de que la tierra se vendiera bajo sombras, llegó con papeles y un profesionalismo que olía a formalidad antigua. Las copias del testamento, las fotos, los recibos y los correos electrónicos sirvieron para abrir una investigación. No fue instantáneo. La ley tiene su ritmo, pero cuando la palabra fraude apareció en un informe, las piezas que antes flotaban tomaron cuerpo. Miguel recibió citaciones.
La ciudad se transformó en un tribunal moral para aquellos que habían creído que el dinero es una ley superior. Ramón presentó las cartas del abuelo, el sobre sellado y el recibo encontrado en la caída. Los vecinos testificaron sobre la actitud de Miguel, sobre las palabras que había pronunciado en fiestas y reuniones. Dijeron que la abuela jamás habría permitido que su rancho fuera vendido sin una lucha. La prensa local, con esa mezcla de oficio y curiosidad, retrató la escena. Un hombre de campo reclamando lo que le pertenecía, un caballo cuya paciencia había sido la clave. La historia, cuando llegó a la ciudad, tuvo el sabor de una fábula antigua, no la fábula pulida de los noticieros, sino la fábula que se teje con voces de gente que conoce el barro. El rancho, que parecía una herida abierta, comenzó a sanar con pequeñas medidas. Las reparaciones del pozo se financiaron con la ayuda de quienes reconocían la injusticia, no por caridad sino por el deseo de ver la tierra con dignidad. Lázaro recuperó peso y brillo en la melena. La pata que se había lastimado en la tormenta sanó con vendajes, ungüentos y la mano firme de Ramón. En una escena que cerraba una cuenta simbólica, Ramón colocó el pañuelo azul del sillín sobre la verja principal, no como adorno, sino como señal de que algo había quedado resuelto, como un lazo que une lo que se había roto. La abuela, a quien nadie cuestionó por su rigor, recibió en sus manos las cartas, y quizás por primera vez, una pequeña sonrisa quebró su semblante. No dijo mucho. Su silencio era un gesto que valía más que cualquier palabra. Pareció, en ese gesto, reconocer que las decisiones que había tomado, a veces duras, a veces incomprendidas, habían buscado algo que no era dinero, la preservación de una historia. El cofre volvió a su rincón, ya no como un contenedor de secretos, sino como memoria pública. Ramón lo dejó abierto, con las cartas a la vista, para que quien quisiera leer supiera que el pasado tiene nombres y que ocultarlos no borra su peso. En el pueblo, la vida continuó con la lentitud de lo verdadero. Hubo momentos de silencio incómodo con quienes habían mirado hacia otro lado, y hubo gestos compasivos de quienes habían callado por miedo o por comodidad. Miguel se marchó de la ciudad con más deudas que amigos. La sanción legal le quitó parte de lo que había amasado, pero las pérdidas humanas suelen ser más honda que las financieras. No hubo en la condena la catarsis de un linchamiento público. La justicia hizo su curso con manos de papel y procedimientos, no con rituales de escarnio. Aún así, cuando su nombre dejó de mencionarse en el pueblo, la vida respiró con otra calma. Ramón, mientras tanto, encontró en el trabajo la forma más consistente de sanar. Reparó vallas que habían servido para separar más que para proteger. Plantó árboles en la linde para que las generaciones futuras tuvieran sombra. Colocó el sillín del abuelo sobre una viga en honor a la historia y ató el pañuelo azul para que el viento lo llevara como recordatorio. Lázaro, por su parte, había ganado un lugar que no tenía que pedir. Era la presencia estable de quien no exige palabras para ser reconocido. Cuando Ramón salía a dar vueltas por la tierra, a veces encontraba en la hierba un rastro del coche de Miguel y sonreía para sus adentros. La tierra no respira por guiones, pero sí por memoria. Payoffs que antes estaban sembrados empezaron a florecer. La llave oxidada que Ramón llevaba siempre en el cordón sirvió finalmente para abrir una trampilla en el granero donde el abuelo guardaba herramientas y entre ellas un diario. El diario estaba escrito con la letra firme de quien ha amado la tierra sin aspiraciones de riqueza. En sus páginas, el abuelo hablaba de la economía del afecto, de la convicción de que el rancho debía permanecer como refugio para quienes lo trabajaran y no como mercancía para balcones de ciudad. Leer esas líneas fue cerrar un círculo. La evidencia externa confirmaba la verdad íntima.
El sobre enterrado, el sillín marcado, el pañuelo, la llave oxidada y la nueva llave brillante habían sido en conjunto un mapa que la abuela y el abuelo tejieron para que la verdad tuviera un camino para salir. La mañana en que Ramón decidió que ya no guardaría silencio, el sol levantó su mano con una claridad que parecía nueva. Lázaro caminó delante de él, lenta la cabeza baja, la melena danzando con el viento. Al llegar a la colina donde, años antes, el abuelo había querido plantar una higuera que nunca prosperó, Ramón dejó el cofre a los pies de un roble y sacó una pequeña placa de metal. Aquí trabajaron manos que no vendieron la memoria. Fue un acto pequeño. Fue también una ceremonia privada que cerró heridas que nadie más veía. La comunidad se reunió para una comida sencilla, con platos que olían a casa y a temporadas. Hubo charlas, risas tímidas, ojos que se encontraron con reconocimiento. El rancho, que antes inspiraba lástima o burla, se convirtió en un lugar donde se contaba la historia de cómo un hombre y su caballo habían enseñado a un pueblo a no olvidar. La abuela, sentada en un banco, observó con esa serenidad que solo dan los que han visto pasar las estaciones. No dijo mucho. No hizo falta. Su presencia bastaba como aval. Ramón, en la noche que siguió, se permitió una soledad distinta. No la de resignación, sino la de quien guarda lo ganado con cariño. Entró al cobertizo, rozó con los dedos el sillín marcado y encontró el pañuelo azul doblado como la primera vez que lo vio. Lo tomó, lo olió, y en ese gesto entendió que la historia no termina con una simple victoria legal. La historia sigue en cada gesto cotidiano, en la manera de arreglar la cerca, en la paciencia de alimentar al caballo, en la forma en que se cuenta un recuerdo sin querer adornarlo. Lázaro, en silencio sereno, se acercó y dejó que Ramón rozara su hocico. El animal cerró los ojos por un momento, y en ese cierre había un cierre lentísimo que no pedía aplausos, la confianza reconstruida. Ramón recordó las palabras manuscritas que la abuela dejó en la caja. No confíes en quien vende la palabra por oro. Ahora entendía que aquel mandato había sido una advertencia que servía para proteger la voz de la familia, no para encadenarla en resentimiento. Había justicia, sí. Había reparación, sí. Pero también había algo más. Una posibilidad de mayor ternura en los días que venían. La última acción simbólica que plantó como cierre fue sencilla. Lázaro, guiado por Ramón, caminó hasta el lugar donde, años antes, el abuelo había dejado una foto sujeta con una piedra. Allí, Ramón colocó la placa de metal y, sin dramatismo, ató el pañuelo azul en la rama de un árbol que barría el horizonte con su sombra. El gesto mínimo tenía peso de juramento. Fue la forma en que los vivos decían a los muertos, supimos cuidarlo al final. La historia terminó con un detalle que no es cierre de todos los tiempos, sino una línea que perdura. Una mañana, al despertar, Ramón vio a Lázaro pastando y junto a él, la vieja llave oxidada clavada en el poste de la entrada, como si hubiera encontrado por fin el lugar que le correspondía. Ramón sonrió con una profundidad que no se compra. La brisa levantó el pañuelo azul y lo hizo danzar. La tierra, esa que algunos llamaron inútil, respiró fuerte. Y entonces, mientras el sol deslizaba su luz sobre el heno, Ramón supo algo que no cabe en cheques ni en papeles. La verdad a veces llega con patas pesadas y respiración caliente, y al llegar, deja un surco en la memoria que no se borra. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete. Comenta abajo cuál momento te conmovió más y activa la campana para que no te pierdas más relatos que celebran a los que luchan en silencio. Si conoces a alguien que merece escuchar una historia sobre justicia, memoria y caballos que saben más que los papeles, comparte este video. A veces una historia basta para cambiar la forma en que miramos el mundo.